Hola, bienvenidos a este video en el que se dará una introducción a los diseños de investigación que más se emplean en el campo de la salud. Lo que revisaremos aquí será una descripción general de los diferentes abordajes metodológicos que se emplean en la epidemiología y veremos algunos ejemplos. La intención de la investigación en salud pues es acercarnos a la verdad y hay que comprender que los diseños de la investigación pueden tener mayor o menor posibilidad de aproximarnos a esta verdad. Así que a eso le conocemos como jerarquía de evidencia. Y tenemos en la jerarquía más alta a las revisiones sistemáticas y los metaanálisis, así como los ensayos clínicos aleatorizados. Sin embargo, esta jerarquía pues se refiere simplemente a la estructura o a la arquitectura de los estudios para permitirnos aproximarnos a esa realidad, pero no hacen cuenta de la calidad que puedan tener los diferentes estudios. Por ejemplo, si yo tengo un estudio de casos y controles que aparentemente tendría menor posibilidad de acercarnos a la verdad, pero está elaborado con una calidad mayor que un ensayo clínico, bueno, pues entonces eso sí lo tengo que tomar en cuenta. Otros elementos que también es importante tener en cuenta al momento de elegir un diseño de investigación es la posibilidad real de llevarlos a cabo o la factibilidad, el tiempo con el que se cuentan y algunas otras cuestiones que son éticas con respecto a qué puedo y no puedo llevar a cabo. La noción de que es posible comprender o acercarnos a la realidad sobre las condiciones de salud y de enfermedad se la debemos a la epidemiología, que es quien ha diseñado los métodos para hacerlo. Ahora recordemos cuál es el concepto de la epidemiología, y es que este es el estudio de cómo se distribuyen las enfermedades en las poblaciones y qué factores determinan esa distribución. La intención de esto es comprender qué causa las enfermedades o los diferentes desenlaces que en salud puedan interesar para que en algún momento se generen acciones preventivas. Esto es porque la epidemiología es una ciencia básica de la salud pública, una disciplina básica de la salud pública, pero también es coadyuvante con la clínica y con la medicina, la enfermería, la nutrición y otras áreas, porque también nos permite comprender cómo es que hay tratamientos que son más efectivos que otros, y esto lo hace a través de los diferentes diseños metodológicos que se han ideado desde la epidemiología. Mira, entonces, dentro de este concepto que tú ves en tu pantalla hay tres ideas importantes. Uno, que la epidemiología nos permite a través de sus métodos conocer la distribución de las enfermedades. Dos, las causas de las enfermedades también es posible acercarse a ellas, a comprenderlas y conocerlas a partir de diseños metodológicos, y también comprender la eficacia de ciertas acciones es posible a través de estos diseños. Y cuando digo eficacia de acciones me refiero a acciones preventivas o acciones terapéuticas. Así que estas ideas que están aquí, estos tres puntos, son aquellos para los que se han diseñado métodos. Cuando hablamos de los métodos epidemiológicos, podemos hablar de métodos que son descriptivos y métodos que son analíticos. Dentro de los métodos descriptivos, yo tengo todos aquellos que me van a permitir acercarme a el primer elemento del concepto anterior, que es cuál es la distribución de las enfermedades. Así que para eso necesito métodos descriptivos. Pero para los otros dos puntos de entonces, si ya sé la distribución de enfermedades, ahora quiero saber qué causa esa distribución. Bueno, para esa pregunta me la respondo a través de métodos que son analíticos. Y si lo que queremos conocer es a través de qué mecanismos es posible tener una prevención efectiva o un abordaje de las enfermedades efectivo, pues también necesitamos métodos analíticos. Así que este esquema que ves en tu pantalla lo que describe es, dentro de los métodos que son descriptivos encontramos un cierto grupo de estudios y dentro de los métodos analíticos otro grupo, y es de lo que vamos a ver. Okay. Dentro de los métodos descriptivos encontramos estudios de caso, series de caso o estudios transversales. Por ejemplo, un estudio de caso es muy importante cuando queremos reportar un caso clínico inusual. Las series de caso para poder hacer una descripción de varios individuos con síntomas comunes, pero que son comunes entre ellos, pero atípicos.
Y también el caso de los estudios transversales es sumamente necesario para describir la distribución de las enfermedades a nivel poblacional en términos de la prevalencia de las enfermedades o bien de la incidencia de las mismas. Así que pues los estudios descriptivos son súper útiles para poder describir los patrones de una enfermedad a nivel poblacional, pero también en sujetos a través de estudios de caso o series de caso. Ahora vamos a hablar de los estudios que son analíticos. Bueno, pero antes de eso, se me olvidaba, es que estos estudios no nada más nos van a permitir describir y ya son, digamos, la base para generar hipótesis sobre qué causa las enfermedades y qué cosas ayudarían a modificar los riesgos de padecer cierta condición. No es que estos estudios respondan a esas hipótesis, simplemente permiten formularlas, porque para la respuesta a estas hipótesis necesitamos otro diseño, que son estos, los estudios analíticos. Los estudios analíticos lo que hacen es cuantificar el efecto que tiene haberte expuesto a un factor contra no haberlo hecho, o el efecto que tiene exponerte a un tratamiento contra no hacerlo. Así que lo que implican los estudios analíticos es hacer una comparación de ya sea las proporciones de incidencia de una enfermedad o idealmente de las tasas de incidencia. Repito, te permiten ver esa diferencia a partir de que exista o no exista una exposición. Dentro de los estudios que son analíticos tenemos a los observacionales y a los experimentales. En los primeros, en los observacionales, los investigadores no intervienen sobre quién va a estar o no va a estar expuesto al factor que les interesa, sino que captan los datos simplemente a partir de registros o de observaciones sin intervenir. En el escenario de los estudios de casos y controles, lo que se tiene es que se evalúan a personas o se contrastan a personas que ya tienen una enfermedad o el desenlace que nos interesa contra personas que se les llama controles porque son aquellas que no presentan esa condición o esa enfermedad. Y lo que comparamos es si hay una diferencia en la frecuencia de la exposición entre un grupo y otro. Un estudio de cohortes, a diferencia de este, lo que quiere comparar es entre sujetos que tuvieron una exposición contra aquellos que no, cuál es la diferencia en la incidencia de desenlaces. Si la hay, pues se asumiría que hay una asociación entre la exposición y el desenlace. De modo que esta es la diferencia entre un estudio de casos y controles. ¿Desde dónde parten? Casos y controles parte desde que la enfermedad ya ocurrió y revisa qué tanto hubo de exposición en un grupo y en otro, y casos y controles parte desde la exposición y evalúa de manera prospectiva o después de varios años, quiere saber si hubo una diferencia en la ocurrencia de desenlaces. Un ensayo clínico es muy similar a la idea de una cohorte, pero la diferencia es que aquí los sujetos sí son, pues al final de cuentas, pues es un experimento, así que los investigadores sí tienen injerencia sobre el desarrollo de la exposición en un grupo y en otro. De estos estudios con más detalle estaremos hablando en próximos videos. En resumen, cuando buscamos los determinantes de una enfermedad, primero utilizamos la epidemiología descriptiva de entrada para saber qué tan frecuente es una enfermedad en términos de su prevalencia o en términos de la incidencia. Este tipo de estudios que son descriptivos lo que nos permitirán son generar ciertas hipótesis que podrían explicar la ocurrencia de exposiciones y de desenlaces, pero estas hipótesis solo pueden ser comprobadas a través de una serie de estudios analíticos que pues justamente lo que nos permiten hacer es contrastar a grupos y pues comprender mejor los factores y su relación con los desenlaces.